Acá. Voy pasando yo, ¿te parece? Ya. Hola. Ya, vamos a revisar el ejercicio de la semana antepasada, que era dibujar esta planta de un cuadrado 1 metro por 1 metro de material, diferenciando material orgánico e inorgánico. Siguiente. Al principio, rápido. Estas eran las dos opciones en que podían dibujar las texturas del suelo solamente dentro del polígono que se formaba con la triangulación. Algunos optaron por eso. ¿Ya? Estos son los criterios. Primero, la selección y composición del cuadrante, que tiene que ver con su elección de los objetos que podían ya estar en ese lugar o ustedes formaran la composición. Luego el método de triangulación, que fue el que se supone que debieron utilizar para descubrir en qué posición exacta estaba cada uno de los 5 elementos. Luego el uso de texturas y como siempre el código de representación y la presentación y uso de formato. Ya, vamos a partir con el método. Nosotros al revisar la tarea comprobamos que ustedes fueron siguiendo este método para medir las cosas de acuerdo a la cantidad de triángulos y líneas que se cruzan. En este caso podrían estar de más esas líneas que taché, porque si se dan cuenta no están formando una malla como cerrada de los triángulos y no son necesarias para descubrir el resto de los puntos. En el caso de la silla que parece ver ahí, basta con saber que es un cuadrilátero con ángulo recto en cada uno de sus vértices y lo pueden seguir construyendo y para ella no es necesaria la triangulación. La siguiente, aquí voy cada vez como desprendiendo los que podrían ser no necesarios. Y una forma de comprobar eso es siguiendo como una cierta secuencia para medir las cosas. Pueden haber un montón de posibilidades, pero yo escogí seguir esta como por abajo y se dan cuenta siempre de 2 puntos se forma un triángulo. Entonces aquí llegué a que eran mínimo necesarios 5 triángulos para formar esta misma figura que está al lado. Aunque claro, quizás se ve más bonita, más llena y con la textura más completa, más armoniosa de esa otra forma, pero para llegar a localizarlo, o puede haber otra posibilidad en que sean más. Y la siguiente. Bueno, y acá para mostrar que teniendo estos puntos, si es que uno quiere localizar son bastante bonitos. En este se ve súper clara la triangulación y me parece que no sobra nada. También las texturas están muy buenas con puntitos y líneas. Este es un buen trabajo. ¿Ya? Lo mismo. Bueno, es que esta parte es como rápida. Y acá este también, si bien él o la estudiante me parece que siguió otro camino, del cual no estoy tan segura cómo llegó, por ejemplo, al punto de más arriba a la izquierda, se puede dibujar este polígono con triángulos súper claro en que tiene una sucesión del que siempre van a partir 2 puntos conocidos, llegan a un tercero y así forman la localización del objeto que se quiere ubicar. Luego, sobre el código de representación. Ambos trabajos están súper bien dibujados, con líneas definidas. En el caso de la derecha se nota que están las plantas con mucho detalle, muy bien como reconocidas y observadas. Sin embargo, no se distingue bien la profundidad en lo que se está mostrando, como, debido a, no sé si a los colores que utilizaron o quizás la fotografía no favoreció mucho, o sobre todo a las líneas de división del suelo, del pavimento, que debieran ser en un valor mucho más menos importante, que salte menos a la vista porque confunde. Ya. Y acá,
Se borró. Hay unas aclaraciones sobre el dibujo de perfil. En el caso de arriba, en el caso del mueble de arriba, bastaba con dibujar la línea de perfil exterior. En este curso, en general, dibujamos las cosas siempre a partir de la línea de perfil, como se explicó desde el principio del curso, y no los interiores. Ahora, si hubiesen decidido hacerlo, también se podía, pero ahí me imagino que era una cajonera o algo así, y debía ser otro el dibujo, mucho más detallado. Pero nos basta con la línea de perfil y con entender el espacio exterior que está a este elemento, a este mueble. La siguiente. Acá también con el dibujo de perfil, yo creo que acá se intentó dibujar estos cajones y no se consiguió de la manera que como que debiera haber sido. Debieron haber habido, si es que se iba a hacer eso, debieron haber habido dobles líneas para cada uno de los cajones y cada una de las maderas o el material que sea que se está cortando. Lo que pedimos es más bien algo más simplificado y solo el perfil. Lo mismo como con el nivel de síntesis de los dibujos del sartén y la planta, en contraste al pavimento. Quizás hubiera sido bueno dejar lo que ya estaba dibujado en línea sin ponerle esa textura encima. Además, el cambio de color de verde no es recomendable. ¿Ya? Acá un par de confusiones con por dónde pasar la línea de corte. En este caso, primero, si es una piedra, lo de abajo, yo no recomendaría cortarla. Si se cortase, debiera ser lo mismo, con una línea de perfil negra gruesa y que no se viera el interior. Yo sugeriría optar por dejarla en verde como una proyección. Y en el caso de la planta, está bien que las ramas, o sea, que las hojas o los tallos estén proyectados en rojo, pero tampoco es recomendable cortar esa parte que me imagino que es del macetero, como el borde del macetero. Más bien es mejor, para entender mejor la estructura de la planta, cortar los tallos a un mismo nivel para mostrar cuántos son y luego proyectar el macetero. Sí, también comentar que cuando yo hago un corte, o cuando paso el plano de corte en la planta, en realidad, no es correcto dibujar texturas ya sea abajo o arriba, sean proyectadas para abajo o para arriba. Entonces, cuando, por ejemplo, yo corto y necesito proyectar información que quedó del plano de corte hacia arriba, como por ejemplo las hojas de los árboles, o de la planta en este caso, o la forma general, es eso lo que quiero representar, más o menos qué está cubierto y qué no, o quizás por dónde hay algún elemento importante, pero las texturas ya empieza a ser mucha información como para agregarle a ese tema de proyecciones, digamos. Entonces hay que mantenerlo como en el plano general de las cosas más que en el detalle. A este caso le pasa un poco lo mismo. Como que hay un degradado al intentar representar el plano de corte. Cuando más bien debiera ser cómo se corta la planta, que es parecido a lo que dibujé, y proyectar lo de arriba y lo de abajo. Aunque en este caso yo no recomendaría tampoco cortar esa planta por la estructura que tiene. Es más usual cortar las cosas cuando tienen tallos o troncos y dejar quizás el follaje arriba o las hojas, que cuando la misma hoja es la estructura. Pero es opcional. Ya. Siguiendo con esto de la valoración y como con lo que comentó Juan de la textura en lo que está proyectado más arriba, se nota que en este caso lo que está proyectado en rojo fue dibujado con mucha rigurosidad el segmentado. Sin embargo, cuando uno está mostrando algo volumétricamente que no aparece en nuestro dibujo, o sea, que está sobre el plano de corte y no bajo lo que estamos mirando, es recomendable que sea algo más volumétrico y con líneas que describan su contorno o su figura, simplemente, no tantas líneas rojas.
a pesar de que se ve bastante interesante el dibujo, como llamativo, con estos verdes bien intensos, verdes y rojos. ¿Ya? Bueno, algo que ya había comentado sobre el uso de texturas, en este caso me parece que faltó un poco de síntesis o al contrario, faltó completar más y generar un lenguaje más homogéneo. Me parece que no se ve tan equilibrado el dibujo con los verdes distintos y tan marcados en unas partes y en otras no. Aunque podría generar un buen contraste como de claros y oscuros. Por eso a la derecha sugiero este hatch súper liso, pero es solo para mostrar, o sea, no para sugerir que cambien su tipo de pavimento, sino para demostrar que tienen que tener como un grano, ser más claro. Y también lo último, y también que cada uno de los elementos, en este caso que son estas ollas, tienen circunferencias y todo se tiene que construir geométricamente. Acá está súper correcto, se nota. Los mangos de las cosas tienen que estar derechitos y simétricos, y eso también es parte de la construcción que ustedes tienen que generar, sea un objeto regular o no. Ya. De vuelta a la síntesis, estos trabajos me parece que tampoco están tan bien equilibrados en cuanto al cómo se dibuja el contraste, como el fondo. Están súper buenos, pero quizás, por ejemplo, se ve mucho más riguroso en la izquierda el dibujo de las plantas y de una lámpara, me parece, que el suelo, en que la textura de este piso flotante o madera o lo que sea no llega al borde. Está como que no está dibujado con el mismo rigor. Siguiente. Acá hay dos ejemplos de súper buen trabajo de síntesis para el dibujo. No se necesitó como que casi que pintar o dibujar muchas texturas muy, muy seguidas, muy tupidas. Sin embargo, se entiende súper claro. En el caso de la izquierda está súper homogéneo, las plantas súper claras encima, con el mismo color. Y en el de la derecha es un buen aporte el dibujar los como piso parqué, o no sé, pero las separaciones entre cada una de estos pedazos de losa. No solo una línea, eso le da mucha más como condición de realidad. Se nota que está más observado, incluso la dimensión. Y si ven más de cerca, unos puntitos que hay como en el borde, para aumentar esta sensación de pavimento y como de juntura. Ya. Sobre el mismo trabajo anterior, quería destacar esta observación y construcción como geométrica de la estructura de la planta, en que fue medida como rigurosamente hacia dónde iban sus ramas, cuánto medían. Eso también fue como posicionado geométricamente, que era algo que les ayudaba mucho. Luego en el traspaso de escala, es súper útil tener estas medidas. Como les comentamos en ejercicios anteriores en el curso, medíamos las copas de los árboles de esta manera. Ya. Luego, siguiendo con las texturas, acá hay un par de buenos trabajos que hacen un súper buen trabajo de texturas, como para que los miren nomás. Siguiente. Bueno, ambos trabajaban con puntitos y acá también. Eso en general resulta bastante bien. Aunque en estos ambos trabajos podrían mejorar el registro. Y los 4 trabajos anteriores daban cuenta de una muy precisa observación del lugar.
no es algo genérico, sino que se nota que es un lugar preciso y específico el que se está mostrando y representando, pero con una síntesis y rigor que lo hacen ver como dibujo técnico igual. Y acá, sobre una textura específica que era como la de madera o de piso flotante, hubo algunos errores en su dibujo, y que yo creo que por falta de observación y por no conocer tanto cómo funciona la madera. En los casos de la izquierda, por ejemplo, en el del medio, se ve que hay como unas vueltitas así, y eso no corresponde para la madera. En general, si hay nudos, como a la derecha abajo, son cosas cerradas porque son las ramas del árbol. Y si ustedes saben, el árbol siempre va creciendo en anillos hacia afuera. Entonces no es como que termine en una vueltita, sino que es concéntrico. Y las líneas no se intersectan nunca. Ya. Para eso, por una parte está la observación que ustedes hagan del lugar que estén dibujando, y por otra, para sintetizar, para ayudarlos con la síntesis, pueden buscar siempre referentes de cómo se dibuja en general cuando es madera o cuando es cualquiera de estos materiales o texturas. Está este libro que pueden buscar en internet, y otro más del mismo autor, Francis Ching, que tienen hartos dibujos que yo creo que son recomendables de ojear, al menos, de ojear el libro para ver cómo se trabaja solo con línea, como solo con lápiz negro. Y de manera súper rigurosa. Hay unos dibujos de axonométrica que han mostrado antes, súper buenos, con hatch y líneas paralelas, como que demuestran muy bien la volumetría y los planos. Ya. Luego, mostrar solo 2 ejemplos de presentación y uso de formato que tienen una súper correcta diagramación. Siguiente. En ambos casos, en este que es horizontal, como que se fracciona la hoja de manera que el dibujo quede centrado simétricamente para todos lados. Y ahí cambié la viñeta porque, si bien quizás no funciona tanto en este formato en línea, pero si estuvieran todos los trabajos colgados uno al lado de otro, sería un distractor que las viñetas estuvieran de distintos tamaños y en diferentes lugares. Entonces los incito a seguir esa regla, como esa norma muy pequeña que damos. Este caso es horizontal y este vertical, ambos muy bien diagramados. Ya. Y por último, este que era el primer criterio de selección y composición del cuadrante, solo voy a mostrar creo que 4 bien buenos ejemplos en que se nota que hubo como una buena elección y una propuesta del trabajo que se quiere hacer, como que se nota que está pensado. En este caso se distingue bien que las plantas están más arriba, con un verde más marcado, y que el otro es la textura del suelo, se nota bien el polígono de la triangulación. En la siguiente. Este también, acá están los trabajos destacados de Instagram, por si no los han visto. Tiene una propuesta de textura súper compleja y como súper distintas entre sí, algunas, y eso enriquece harto el dibujo. Bien balanceado también, bien marcada la línea de corte. El siguiente. Acá este resulta bien atractivo por el contraste que genera una textura súper tupida, súper densa, con el resto que es más blanco y otras partes solamente de dibujo de línea. La siguiente. Y esta creo que es la última, en que también tiene valor el que se haya intentado triangular esta figura no tan regular de los zapatos, como tomando ciertos puntos de referencia dentro del mismo elemento. Eso creo que es todo. Gracias, Valentina. ¿Alguna pregunta o comentario que quisieran hacer a propósito de las lecciones generales? ¿No?
¿Están despiertos? No, Catalina Martínez, no. Okay. A mí me gustaría comentar dos cositas. Lo primero tiene que ver con las justificaciones a la inasistencia. Ya lo hemos comentado harto, pero nos siguen llegando correos diciendo, bueno, más que intentando justificar inasistencias por motivos que a nosotros nos parecen que no son válidos, el comentario sería que esa decisión de qué es válido con justificar como inasistencia no nos corresponde a nosotros, sino que le corresponde a la unidad académica. Entonces, todos esos correos, todos los certificados o todas las particularidades de sus casos deben dirigirlos a través de la unidad académica, que en este caso correspondería a Yoali. No sé, Valentina, si es que alguien puede copiar el correo en el chat, ya lo hemos hecho varias veces, pero por favor, ya no nos pueden seguir llegando correos diciendo que van a faltar porque, da lo mismo cual sea el motivo, a nosotros no nos corresponde discernir si es que es válido o no, ¿ya? Eso tiene que pasar por la universidad. Sea burocrático o no, es así como está funcionando la cosa hoy por hoy. Lo segundo tiene que ver con un documento que nos llegó la semana antepasada, antes del receso, que es la encuesta de evaluación docente. Y a propósito de eso, queríamos saber quién fue la persona que comentó eso de que... broma. Queríamos comentar de que es primera vez que se hace una evaluación docente a mitad del semestre. Nos parece súper bueno eso, siempre se hace a final del semestre. Entonces le agradecemos mucho la participación, hubo harta participación, la verdad es que los comentarios nos sirven harto. No sé si alguien quisiera comentar algo a propósito de eso. Yo en general me quedo con muy buenas impresiones y con los comentarios negativos, si queremos, los comentarios que se pueden mejorar, los podríamos clasificar en dos grandes cosas. Una tiene que ver con el tiempo que hay para hacer el ejercicio, ¿cierto? Eso lo hemos venido conversando harto, en todas las secciones nos topamos con ese tema, siempre se comenta, siempre damos una respuesta a eso también, pero consideren que como tema está siendo atendido. Y lo otro también, a propósito de las correcciones, también fue un comentario general el hecho de que no siempre se entienden o comprenden del todo, entonces eso es algo que también vamos a prestarle atención, ¿ya? Y nada, solamente agradecerles su participación y decirles que lo sigan haciendo, porque es súper útil para nosotros como equipo docente recibirlo, siempre lo recibimos al final del semestre, en este caso fue una súper buena idea de la escuela haberlo hecho a mitad de semestre, y así que eso nomás. ¿Alguien tiene algún comentario a propósito? Ya. Sí, y a propósito de la idea, de la broma tonta que hice acerca de quién fue, son anónimos, ¿ya? Y muy, muy anónimos, nunca sabemos quién está comentando, así que disculpen si alguien se asustó con la broma tonta. ¿Algún estudiante, alguna estudiante quisiera comentar algo a propósito de eso? Veo que hay algunos comentarios en el chat, ¿alguien quiere hablar algo de eso? ¿O alguna pregunta que tengan? Bueno, Aranza expresa que encuentra que es una muy buena idea las encuestas docentes. Claro, eso se hace semestralmente, al final del semestre les va a llegar una encuesta oficial
En este caso fue una evaluación temprana de los cursos. Y claro, nos sirvió tanto para hacer como un diagnóstico preliminar de las condiciones de conectividad que tienen ustedes, que en general fueron bastante buenas, y también la otra parte que es más apreciativa de lo que ha sido nuestro desempeño como equipo docente y la retroalimentación que podemos obtener de eso es súper grande, así que también yo quería darle las gracias por haber participado. Bien, entonces, perdón, se me salió la pantallita. Siendo las 9:30, y porque hoy va a ser una clase más corta, vamos a tener 20 minutos de receso. Entonces nos estaríamos viendo a las, si no me equivoco, 9:52. ¿Les parece? Me parece. Muy bien. Entonces nos vamos a pausa, cafecito, y volvemos en un rato más. Catalina está muy entusiasmada, dice, sí.